Durante las últimas semanas, la semana pasada estábamos hablando de la santidad de Dios. Hemos estado viendo los atributos de Dios. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer o he tratado de hacer es enfocarnos en qué tan grande y glorioso es nuestro Dios. Viendo su santidad, entendiendo su santidad, viendo qué tan santo es desde Isaías, cuando estábamos viendo Isaías diciendo que era un hombre de labios inmundos, entre un pueblo de labios inmundos, su reacción delante de Dios es dar gloria a Él. Hoy vamos a estar haciendo lo mismo, pero en ciertos sentidos a través de la idea de la soberanía de Dios. Y cuando llegamos a la soberanía de Dios, una de las cosas que voy a hacer hoy es, no voy a usar un pasaje solo. Van a ocupar sus Biblias ahí, puesto de ti y listo para ir a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la Biblia, desde inicio al fin, es una Biblia que nos muestra la soberanía de Dios. No es algunos pasajes decir, no, eso de Romanos 9, pero fuera de eso no veamos la soberanía de Dios. No, desde el inicio hasta el fin podemos ver la soberanía de Dios. Y al inicio iba a hacer toda esta prédica en una sola. Pero los viernes nosotros como staff en la iglesia predicamos nuestras prédicas. Y de consejo de lo demás, ellos me pidieron que yo predicara 3 veces acerca de la soberanía de Dios. Hoy, mi deseo es predicar sobre solo la idea de la soberanía de Dios. A veces cuando llegamos con la idea de soberanía, nosotros queremos poner algunas cosas para defender a Dios. Porque sentimos que la soberanía de Dios es algo que va a ofender a la gente. Y puede ser que hoy se le va a ofender. Pero yo voy a dejar, mi meta hoy es que yo dejo la palabra siendo la palabra y que ustedes luchen con la palabra, no con Aarón. Que ustedes luchen con lo que dicen las escrituras acerca de la soberanía de Dios. Esta semana solo voy a poner eso sobre nosotros. Y después voy a predicar acerca de la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Y después la soberanía de Dios y sufrimiento. Y cómo esas cosas se encajan. Pero hoy solo es dejar la Biblia hablar de la soberanía de Dios. Y la realidad de la soberanía de Dios. Y su soberanía en cada área. No en unas áreas. Porque yo sé que nuestra tendencia es decir que cuando todo sale bien, Dios es soberano. Pero cuando todo sale mal, ya empezamos a tener la tendencia de pensar que Dios no es soberano. Entonces, les pido que van a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 6. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 6. Esto es la palabra de Dios, que pongan atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y si bajan hasta versículo 13, dice, en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza
de su gloria. Oremos. Padre Celestial, tú eres santo, santo, santo y todopoderoso. Oh Dios, hemos llegado hoy para escuchar más de ti y entender más de tu soberanía. Oh Dios, yo pido que las palabras de mi boca da gloria a tu nombre. Las cosas que no son de ti, que pueden caer en oídos cerrados, pero cosas que nos apuntan a ver tu gloria, que pueden caer sobre oídos listos, que quieren escuchar más de tu gloria, oh Dios. No hemos llegado para escuchar de un hombre acerca de hombres. Hemos llegado para escuchar de tu soberanía y que tú eres Dios y nosotros no lo somos. Oh Dios, que mi actitud en predicar puede encajar con su soberanía, oh Dios. Que la prédica da gloria a tu nombre, oh Dios, darnos ojos para ver tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Yo quiero iniciar diciendo que no hay manera de escapar la soberanía de Dios. Ustedes pueden empezar a leer la Biblia y desde el inicio podemos ver que en el comienzo de todo, Dios actuó sobre la creación. Era algo que Él estaba haciendo. Pero ustedes pueden decir, ok, pero Aarón, ¿dónde más lo veamos? Nosotros hemos estado en 1 de Samuel y 2 de Samuel y hemos visto las providencias de Dios en sostener a David. Podemos ver cómo Él estaba sosteniendo a su pueblo en Israel, en Egipto. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Él ayudó a varios que estaban en situaciones y era Él siendo fiel y soberano sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que empezar con la idea que si sacamos la soberanía de Dios de las Escrituras, la Biblia completamente se cambia. Porque no tiene que ver con un Dios que está en control de todo. Empezamos a tener un libro que nos muestra un Dios que responde a su creación. Pero la idea es el opuesto. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que todo tiene que ver con Dios. Y eso es a donde tenemos que iniciar. La Biblia es acerca de ¿quién? Dios, no acerca de nosotros. No acerca de nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de llegar y pensar que esto es acerca de mí. No, esto es acerca de Dios. Esto tiene que ver con quién es Él y cómo Él actúa y cómo Él salva y cómo Él sostiene su gente. Esta palabra tiene que ver con quién es nuestro Dios. Y eso es la idea que quiero mostrarles hoy. Y es solo bajo un punto. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Un predicador que escuché esta semana dijo, el Dios es un Dios soberano sin rival. Y es a donde nosotros tenemos que empezar hoy en día. Que nosotros confesamos que Dios es soberano, pero a veces queremos que nosotros somos el rival de Dios. Que nosotros podemos ser dioses también y ser igual como Él. Pero la palabra nos muestra que Él es el único Dios. Y es un Dios sin igual. Y no hay nadie más que está dando consejo a Él. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a movernos en nuestras Biblias. Vamos a Salmos 145. Salmos 145. Y puede ser que voy a ir rápido porque no quiero perder bastante tiempo moviéndonos. Entonces, si no llegue, váyase a la siguiente. Pero yo voy a repetir. 145, versículo 17. 145, versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Entonces,
al inicio de entender la soberanía de Dios, tenemos que entender todos sus otros atributos. Es un Dios santo, pero aquí veamos que es un Dios justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Empezamos que es un Dios bondadoso, es un buen Dios, es un buen Padre, un Dios que está haciendo cosas bien y por nuestro bien y por su propia gloria. Y va a hacerlo en una manera justa. Esto nos ayuda cuando llegamos a la soberanía de Dios y cuando luchamos con su soberanía a no pensar mal pensamientos acerca de nuestro Dios. Porque cuando empezamos a pensar que Él en su soberanía está actuando mal, lo que estamos diciendo es, Él no es bondadoso o Él no es justo en lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero podemos ver esto, estamos en Salmos, si ustedes dicen, ¿dónde más podemos ver eso? Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. No sé si ustedes tenían ese juego cuando estaba en la escuela dominical, cuando tenía que poner su Biblia sobre su cabeza y ellos iban a decir, vamos a esta cita y buscar, y el que llega primero da un confite. Ahora casi estamos haciendo lo mismo hoy, durante de la prédica. Entonces, 18, versículo 25, hablando de Dios, dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces lo que podemos ver en estos dos textos es, del inicio tenemos que ver que es un Dios sin rival, pero al mismo de ser un Dios sin rival, es un Dios que es justo y bondadoso. Es un Dios que va a funcionar o va a actuar en sus hechos por el bien y por nuestro bien y por su propia gloria. Que nosotros podemos defender la idea que Él está actuando. Es interesante que es un rey de todo el universo. Es un rey sobre todo. ¿Y qué hace un rey? Actúa. ¿Tiene que hablar con alguien un rey? No. El rey puede salir y decir, no me gusta esto, sácalo. El rey puede salir y decir, mire, el castillo se mira mal, entonces píntalo este color. Y toda la gente tiene que responder. Pero nuestra presidente, tiene que ir y hablar con el Congreso o con otros. Pero este Dios no tiene alguien que le da consejo. Él es el único Dios. El Dios que puede hacer lo que Él quiere. No tiene que comparar el poder con otros. Y no tiene que dar respuesta a nadie. Cuando Él quiere hacer algo, Él solo lo hace. Y lo hace como Él quiere hacerlo. Y eso es a donde tenemos que empezar a ver la soberanía de Dios en todos sus atributos. Entonces, Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 13. Hablando de que Él es un rey y no tiene que dar respuesta. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 13. Dice, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Yo puedo hacer, es casi Dios diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. No hay alguien que puede agarrar la muñeca de Dios y decir, no va a hacer eso, como yo hago con mis niños. No, Él quiere hacer algo y Él actúa y no hay nada mal en eso porque Él es justo y bueno y perfecto y bondadoso y misericordioso. A veces nosotros luchamos con esa realidad. Queremos un Dios medio débil que nosotros podemos frenar o alguien puede frenar, pero no es la verdad. Nadie puede causarle o detenerle. Él es el único que puede hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, familia, a veces nosotros luchamos con esta realidad. Luchamos con la idea que nosotros estamos en situaciones difíciles.
Pero yo quiero mostrarles o decirles que nuestro Dios actúa por nuestro bien y nos muestra su bien en todo lo que hace. Pero familia, nosotros tenemos que luchar con esa tendencia de pensar, ay, ¿qué hago con esto? Porque a veces nosotros queremos un Dios que es débil, que es un Dios que reacciona a lo que nosotros queremos, que Él no está actuando sobre nosotros. Vamos a hablar de esto en salvación. Hay tanta gente que quieren decir que Dios en predestinar y llamar a la gente va a ver antes de la fundación del mundo y ver quién va a escoger a Él o decidir para Él. Y eso es decir que Dios depende de las acciones de los hombres, que no es un Dios todopoderoso, que los hombres van a causar que Dios cambie, pero es inmutable este Dios. Entonces Él está actuando sobre nosotros y Él hace lo que Él quiere hacer. Y el problema con esto, familia, es que nosotros dudamos su bondad. El problema es nosotros tenemos la tendencia de pensar que Él está dándonos malas providencias, que Él está haciendo cosas para hacernos daño. Pero Él es un Dios, eso es porque inicié que es un Dios que sus caminos y sus hechos son buenos y bondadosos. Y si queremos entender más de lo que Él puede hacer, Salmos 115. Salmos 115. Salmo 115, versículo 1 a 3 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué va a dar gloria? Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Lo que le place. Niños, eso es muy fácil de entender. A veces ustedes quieren hacer lo que te place, ¿va? Yo quiero hacer esto. Este Dios hace lo que Él quiere hacer. Y puede ser que ahorita está luchando en su corazón. Pero yo no quiero este tipo de Dios. Es casi lo que sucedió en Edén, cuando el diablo puso esa idea que este Dios no es bueno. Él no quiere lo mejor para ti. Este Dios es un Dios malo. Mire, Él no quiere darte ese árbol. Es casi lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando veamos las providencias que están en nuestras vidas y decimos, pucha, este Dios no quiere lo mejor para mí. Mi esposo me dejó. Mi esposa me dejó. Mis niños me odian. He perdido mi trabajo. Y el diablo y nuestros propios pensamientos empiezan a decir, este Dios es un Dios malo. Él no quiere lo mejor para mí. Pero este texto dice que Él hace lo que place, pero tenemos que verlo en todo lo que es nuestro Dios. Es un buen Dios, un Dios lleno de misericordia. Entonces, entenderlo en un contexto total. Pero si regresamos a Isaías nuevamente, 24, 27, a Isaías 14, en 24 a 27 dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado. ¿Escuchaste eso? El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado. Así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Todo lo que Él piensa hacer sucede. Lo que Él piensa en su mente va a suceder. Ni tiene que decir algo, solo por sus pensamientos su voluntad actúa como Él quiere
actuar. Familia, debemos ver su gloria en esa realidad. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Y no hay nada que va a frustrar sus planes. No hay algo que va a cambiar sus planes. No hay alguien que pueda decir, yo quiero esto y va a cambiar este Dios. No, ¿por qué? Porque nosotros somos creación que actúan con pecado y Él es perfecto y santo y glorioso y Él actúa en una manera perfecta, soberana. Pero si quiere ir más allá, vamos a Daniel capítulo 4. Si estás en Isaías, váyase a la derecha unos libros y va a llegar a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. En versículos 34 y 35 tenemos el rey que voy a luchar para decir su nombre. Sí, Nabucodonosor, que no puedo decirlo rápido. Entonces, pero es él, después de ver la gloria de este Dios, en versículo 34 de capítulo 4 dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire lo que dice este rey, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Familia, estamos encontrando la soberanía de Dios. Un hombre que quería ser el rey, quería que todos estaban dando gloria a Él. Este rey del mundo está diciendo, nadie puede detener a Él. Nadie puede decir, no hagas eso, oh Dios. Nadie, Él no tiene que justificarse a nosotros. A veces nosotros queremos que Dios nos da sus razones, pero Él no tiene que hacerlo. Él es justo y bueno y hace todo por su propia gloria. Y al mismo Él tiraba esa palabra, ni decirle, ¿qué has hecho? Nosotros podemos hacer eso a nuestros niños. Hey, Tito, ¿qué estás haciendo ahí? Y el niño va a frenarse. Uy, estoy haciendo algo mal porque papi me llamó la atención. Pero nadie puede llamar la atención de Dios. Porque Él es perfecto y santo y glorioso. Y Él puede hacer lo que Él quiere. Y familia, quiero apuntar a algo. Él no debe respuestas a nosotros. Es por su gracia y misericordia que nos ha mostrado y nos reveló su manera de funcionar. Pero usted no puede llegar a Dios y decir, deme la respuesta, oh Dios. Él no tiene que defenderse a nosotros. Es nosotros que hemos pecado contra Él. Nosotros somos la creación. La creación no dice al Creador, ¿por qué me has hecho? No, es el opuesto. Es el Creador que dice, yo te hizo por este propósito. Y es para mi propia gloria y su bien. Y ustedes pueden decir, ok, Aarón, has pasado todo este tiempo en el Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanos, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que está gobernando todo el mundo y no tiene que pedir permiso a nadie.
Un pastor dio un ejemplo de esto, que él tenía un amigo que empezó a predicar esta realidad de la soberanía de Dios, que Dios es todo soberano. Y su iglesia empezó a tener problemas con él y al final lo despachó. Y llegó ante un hombre del banco que estaba, porque era un pueblito, y el hombre del banco le preguntó, hey, ¿qué pasó en la iglesia? ¿Por qué estás despidiéndote? Y el hombre no era creyente. Entonces él, pensando lo que debe decir, dijo, hermano o amigo, si tú has creado todo el mundo, ¿quién dejará guiarlo? No, si yo he creado todo el mundo, yo lo guío. Exacto. Empecé a predicar esa realidad que Dios es todo soberano y en control de todo, y la gente se enojó. Porque Dios es santo. Puede ser que esto está enojándose ahorita porque eso te saca de tu trono y deja a Dios solamente en su trono donde Él debe estar. Su tendencia de luchar con sus providencias es actuar como Israel y decir, tú eres un Dios malo que nos está sosteniéndonos en Egipto o está sosteniéndonos en el desierto, pero no está haciendo lo correcto, oh Dios. Entonces mi respuesta a ustedes, y voy a regresar a este punto, y la palabra de Dios que va a decir es, cállate con su incredulidad acerca de Dios. Yo sé que eso es muy fuerte decir, pero a veces necesitamos llegar ante Dios y tapar nuestras bocas y quedarnos callados y decir, Él es santo y glorioso y perfecto y bueno. Es interesante que eso es la manera que funcionó Pablo en Romanos 11. En Romanos 11, Pablo, viendo toda esta realidad al final de Romanos 11, en versículos 33 empieza a hablar de estas cosas y él dice, oh profundidad de las riquezas, esto es Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, escrutables sí sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensará? Y mire cómo responde. Responde con una bendición, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. La respuesta apropiada a la soberanía de Dios es dar gloria a su nombre. La respuesta apropiada es decir, a Él sea la gloria. Es decir, Él entiende todo lo que hay. Él entiende lo que está sucediendo en mi vida. Él ha hecho todas las cosas por mi bien y por su propia gloria. Es entender que Él es bueno, justo y es un Dios soberano que va a funcionar, que va a actuar, que va a preservar a su gente por su propia gloria. Entonces, familia, eso nos lleva a pensar, ok, entonces, ¿qué haremos con esto? Ok, Aarón, digo, ok, Dios es soberano, perfecto. ¿Qué hago con esto? Yo quiero decirles que esto ha sido diseñado, familia, para darnos consuelo. Esta semana estaba hablando con Adán acerca de esta idea, y a veces nosotros tenemos la tendencia que la soberanía de Dios es algo que tenemos que solo aguantar. Esta soberanía de Dios es difícil. No me gusta. Sería mejor si yo fuera del Dios. Pero la soberanía de Dios está diseñada para decir a nosotros, no te preocupes, niño. Yo tengo todo en orden. Yo estoy haciendo todo por su bien. Yo te amo, yo te cuido, yo voy a hacer estas cosas. ¿Y dónde podemos ver eso? Vamos a verlo hoy en la noche cuando Rudy predica acerca de Lucas 12, hablando de ansiedad. Pero si queremos ir a Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10. En versículo 29 y adelante están hablando de estas cosas. Y es Cristo hablando. Y Cristo dice, ¿no se venden 2 pájaros por un monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No piensan que viene a traer paz a tierra, no viene a traer paz sino espada, porque vine a poner el hombre contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces, familia, lo que podemos ver en este texto es un Dios que está cuidando hasta todas las cosas. La semana pasada estábamos en la casa de nuestros vecinos y estábamos afuera y uno de los niños salió y dijo, hay un pájaro adentro de la casa. Ese pájaro, tratando de salir porque quiere estar en aire libre, estaba pegando a la ventana. Después lo abrimos y el pájaro se fue. Ese pájaro entró por la soberanía de Dios. Es Dios que lo guió ahí a estar ahí. Y si Él está guiando las aves o los aves del mundo, Él está pensando en nosotros, porque Él dice aquí, yo voy a pensar en ustedes que han sido hechos en mi imagen. ¿Cuánta más voy a pensar en ustedes? Él está pensando y haciendo todo por nosotros porque somos sus hijos. Familia, empezamos leyendo Efesios 1, 3-6, diciendo que somos adoptados. Somos hijos suyos. Somos ellos que han sido adoptados a través de Cristo Jesús y por esa razón Él está haciendo cosas para nosotros, para nuestro bien y su gloria. Pero ¿dónde está la lucha? Es que Romanos 8:28 dice que Él va a trabajar todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Pero la lucha es cuando empezamos a poner esta doctrina, a probarla. Cuando nuestras providencias empiezan a tocar nuestras vidas. De verdad, confesamos y sabemos que este Dios es un Dios soberano actuando por nuestro bien o solo tratándonos mal. A veces tenemos pensamientos tan duros de nuestro Dios que Él solo quiere causarnos daño. Familia, puesto aquí, yo puedo ver todas sus caras. Tenemos familias que han sido tocadas por pecados horribles. Tenemos familias que están luchando en sus matrimonios. Tenemos niños que están luchando por su identidad. Tenemos gente que están luchando con su trabajo. Luchando con las providencias de su vida. Y a veces queremos responder y decir cosas bien cristianas con buen pensamiento. Es que Dios no quería que eso sucediera. Mentira. O Dios no quiere el mal para usted cuando nosotros queremos definir qué es mal y qué es bueno. Nosotros podemos decir, Dios es bueno y está dándome cosas buenas, pero nosotros queremos definir lo que es bueno para nuestras vidas. Cuando no entendemos, un pastor dijo, este nos causa en nuestros peores días. A decir, Dios no me gusta y no lo entiendo, pero te creo.
A dónde debemos ir, familia, cuando estamos luchando con esta cosa es ir a Él y creer quién es Él, quién Él nos dice que es, no lo que nosotros queremos que Él sea. Nosotros no podemos crear nuestro propio Dios. Él está diciéndonos quién es Él. Si no te gusta, tienes que luchar con Él. Su lucha no es con sus providencias. Su lucha es con su incredulidad y odio por el Dios de toda soberanía. Usted puede decir, Aarón, pero no sabes lo que ha sucedido en mi vida. No, puede ser que no. Pero este Dios sí. Y en 2 semanas vamos a hablar de la soberanía de Dios y sufrimiento. Pero hoy no quería entrar a esta idea de decir, ¿cómo puedo defender a Dios? No tenemos que defender a este Dios. Él está diciendo, yo soy soberano y soy bueno y soy justo y voy a actuar por su bien y mi propia gloria. La respuesta nuestra es creerlo. Es difícil, familia. Es difícil porque a veces la vida es difícil. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios hacia esas situaciones cuando las cosas son difíciles? Vamos a Job, capítulo 38. Ustedes sí pueden recordar lo que ha sucedido con Job. Es interesante que quiero mencionar que en la soberanía de Dios, el diablo es el diablo de Dios. El diablo ni puede actuar sin permiso de Dios Santo. Y veamos eso en Job. El diablo tiene que pedir permiso y responder. Y ustedes pueden decir, Aarón, ¿qué está haciendo así? No queremos que Dios no está en control de todo. Eso significa que hay algo fuera del control de un Dios perfecto. No queremos eso. Él está en control de todo lo que está sucediendo. Y cuando el hombre llegue y quiere preguntar a Dios, Dios le pone o lo cambia la idea. En versículo 3 de capítulo 38 de Job 38, versículo 3, dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Esto es cuando el hombre tiene lucha con la providencia de Dios. Dios está diciendo, ok, hablámoslo. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel sobre que se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscura sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puso puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidas los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura su presente, pero es quitada la luz a los impíos y es quebrado el brazo rebelde. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido revelados las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. Y eso solo es la mitad. Hace unas semanas estaba hablando otra vez con Adán. Y estamos hablando de la cercanía de la estrella más cerca.
y es de 40 años volando a como velocidad de la luz. 40 años o más puede ser que era. Pero un largo tiempo. Y esto es nosotros tratando de decir, Él creó todas las galaxias, lo que hay. Y nosotros queremos decir a Él, deme respuesta. Y Él diciendo, yo vivo fuera del tiempo. Yo creo todo lo que ustedes pueden ver. Y yo soy soberano sobre todo lo que hay. ¿Y tenés preguntas para mí? Si estoy sosteniendo las estrellas, aves, sus corazones, sus pulmones, su sangre, yo soy soberano. Y la respuesta apropiada, familia, es doblar la rodilla. Él merece toda la gloria. Pero tengo dos cosas de aplicación a dos distintos grupos. ¿Cómo debemos responder a estos si no son creyentes? Ver que en la soberanía de Dios, Dios te ha dejado escuchar mi voz hoy. Y si sigues viviendo en rebeldía contra este Dios, venga a Él. Deje de pensar que tú eres su propio Dios. Confiesa su necesidad. Confiese su dependencia de Él. Confiese que estás viviendo en pecado y venga a Él. No es accidental que tú estás aquí hoy en día. Vea que Cristo recibió la justicia de Dios para salvar a pecadores. Es Él que tomó forma de siervo y se fue a la cruz para que Dios pudiera poner lo que nosotros merecemos sobre Cristo. Entonces, si no sos creyente, venga a Él. Descansa en Él. Adán estaba orando que nuestro Cristo es manso y humilde. Él está listo para recibirle. Jóvenes, niños, venga a Él. Arrepiéntese. Reconoce que tú eres creación y el creador. Dobla la rodilla. Pero también creyentes, dobla la rodilla. Toda esta semana está luchando con eso en mi propio corazón. Yo quiero que Dios sea soberano, pero en todo lo que yo quiero dejarle ser soberano. Pero yo quiero controlar lo mío y formar mi reino. Y decir, aquí no. Aquí yo voy a guiar. Y si me conviene que tú estás guiando, oh Dios, está bien. Pero no lo toque, por favor. Es como niños cuando construyen algo de Legos y piensan, hey, cuidado, yo construí esto. Cuando hay alguien más que puede llegar y construir algo bastante más impresionante. Es lo mismo con nosotros. Hey Dios, deje mi reino. Esto es lo mío. Pero cuando no queremos que Dios sea Dios, es incredulidad en nuestros corazones. Como creyentes. Es confesar con nuestras bocas, pero no tenerlo en nuestros corazones. Creyentes, eso significa luchar con contentamiento en sus vidas. No tengo la casa que quiero. No tengo la vida que quiero, no tengo el esposo que quiero, o la esposa, ni los niños, ni el trabajo, ni la iglesia. Si hubiera estado otro que hubiera tenido, sería mejor. Estos solo me tratan bien y me dicen cosas malas. Y me dicen, cállate tu pico y ve a su Dios. Pero eso es lo que la Biblia está diciendo. Venga este Dios que está pensando en ti. En su soberanía te ha diseñado. Él conoce todo lo que hay en tú. Todo lo que está sucediendo y está haciéndolo por su bien y por su gloria. Entonces dejemos de ser gente que siempre estamos quejándonos de nuestro Dios. Diciendo, tú has hecho mal, oh Dios. No, cállate, Aarón. Y ve a su Dios. Y decir, Dios,
tu plan es perfecto, aun que yo no entiendo. Aun cuando no es algo que me gusta. Tu plan es perfecta y buena. Sus hechos son bondadosos. Familia, mi meta hoy no era para defender a Dios, era ver su gloria, que Él es más impresionante de lo que nosotros podemos imaginar. Es más grande, más fuerte, más perfecto de lo que ustedes y yo puedo imaginar. Entonces vea a su Dios. 3 semanas atrás dijimos que queríamos ser como en Santiago, ellos que lleguen y vean el espejo de la palabra y somos cambiados. Esto sí enfrenta nuestras vidas, porque nosotros queremos tener nuestros reinos. Nosotros queremos decir, no, mi niño está viviendo en pecado, o esto ha sucedido, y pensamos que eso es fuera del control de Dios. Pero familia, este Dios, no hay nada fuera de su control. Nuestra confesión dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hice de tal manera que Dios ni es el autor de pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente Dios preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Familia, la soberanía de Dios está puesta para decir, Dios está en control. Dios está actuando por su bien y su propia gloria. Puede descansar en Él. Durante la semana tuvimos una plática acerca de la idea de viajar. A veces somos ellos que les gusta tener control. A veces cuando viajamos queremos tener todo en orden. Pero a veces es bueno ir en algo cuando no tenemos que hacer nada. Solo montarnos al bus y nos vamos. Y eso es la vida con Dios. Él está en control de todo. La lucha viene que cuando yo quiero empezar a ser el conductor del bus, en vez de andar en el bus sabiendo que Él es un Dios perfecto, haciendo su voluntad para mi bien y para su propia gloria. ¿Creen eso? ¿Confiesen eso? ¿O todavía tiene su mano listo para decir, oh Dios, sí lo leo en Romanos 8:28, pero no me gusta? La idea es su lucha, familia. No es conmigo ahí en el portón al final de esto. Es con esto. Es con un Dios perfecto y santo y soberano sobre tu vida. Vea su gloria. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres soberano y perfecto. Oh Dios, confesamos que nosotros tenemos la tendencia, que es una tendencia pecaminosa, de pensar que nosotros sabemos mejor que ti, oh Dios. Dios, ¿cuántas veces hemos querido decir que tú has fallado en tu bondad? Que tú has fallado en tu misericordia, que tú has fallado en tu soberanía. Que confesamos con nuestras bocas tu soberanía, pero en nuestros actos y hechos, obras, actuamos que tú no eres soberano, oh Dios. Perdónanos por eso. Ayúdanos a descansar en tu soberanía, oh Dios. Reconociendo que nosotros tenemos un Padre que está actuando para nuestro bien. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.